Leo que dice así la palabra de Dios. Huye también de los deseos de juventud y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Bueno, vamos a abordar el tema, más que noviazgo, como se había dicho, los sentimientos en general de la juventud cristiana, cómo deben ser encausados, cómo deben ser manejados, cómo deben ser dirigidos. Separemos totalmente la escuela del mundo, donde se educan, separemos el hogar y separemos la iglesia de tres campos, como tres campos de educación de la juventud. Dichosos aquellos jóvenes que tienen el privilegio de que el hogar es una fuente de inspiración y de dirección hacia la bendita palabra de Dios. No son tan afortunados aquellos jóvenes que una de esas tres áreas se opone. Por ejemplo, una escuela humanista, libre, puede ser que atenta contra la palabra de Dios. O sea que se encuentra el joven con enseñanzas contradictorias y que vienen a hacerle daño. Lo mismo podríamos decir, dichosos los jóvenes, que no encuentran choque entre lo que ven y oyen en el hogar y lo que ven y oyen en la iglesia y en la escuela. Puedes imaginar qué dificultades hay que superar para poder llegar a una posición que nos permita abordar desapasionadamente la palabra de Dios para nosotros. Es decir, no acomodarla, no soslayarla, y mucho menos. El problema de los sentimientos juveniles, y note usted que aquí en el versículo dice, en unas versiones dice pasiones, en otra dice deseos, en otra dice los sentimientos de los jóvenes. Sin embargo, viene a ser la misma cosa en distintos aspectos. Pero note que dice, huye. Bueno, vamos a empezar a abrir la puerta para ir platicando con ustedes de este asunto. Voy a concretarme a unos minutos, unos 35 minutos más o menos, y luego vamos a abordar con preguntas. Espero que las preguntas no sean personales, minuciosas, de detalles, de métodos, que sean más de principios, para poder dar buenas, adecuadas respuestas, no respuestas embarazosas, que no las vamos a dar y solo van a enredar la plática. Debo decir algo antes de abordar el verso. Los jóvenes entonces tienen que estar ahora, no importa las corrientes que haya, dispuestos, si no están en la palabra de Dios, a volver a la palabra de Dios. Estamos platicando con unos hermanos en la mañana. Entonces, digamos, ustedes jóvenes que quieren preguntar, quieren saber, y probablemente hay padres que también quieren saber la parte que les corresponde, tanto padres como jóvenes, tanto señoritas, y de toda edad, estemos dispuestos a ver qué quiere la palabra de Dios, más bien qué quiere Dios. Pues. Porque si vamos a venir aquí, yo deseo que me respondan de esta o de aquella otra manera, vamos a adaptar la palabra de Dios a nuestras posiciones. Y lo que queremos es que no haya posiciones nuestras, sino rendirnos ante la posición que el Señor ha determinado. Muy bien. En el verso 20 del capítulo 2 del mismo 2 Timoteo, escogí Timoteo porque, 2 Timoteo, porque es una enseñanza a un joven ministro. Y el joven ministro es un modelo de lo que debe ser un joven cristiano hoy y en cualquier tiempo. En el 20 dice que
Usted sabe que hay vasos en una casa grande, utensilios de distintas calidades. Hay vasos o utensilios para honra y para deshonra. Entonces estamos hablando de querer honrar al Señor. Si usted quiere deshonrarlo, pues para eso no se estudia, ¿verdad? Como dice un dicho de una forma pesada, para ignorarlo no tiene que estudiar. Sé que se está riendo porque está pensando en un dicho. Yo también estoy pensando en ese dicho. Entonces, hermanos y hermanas, pobrecitos, parece que estoy rodeando, porque primero quiero entrar en confianza. Quiero que se ría y no esté ahí serio como que le van a decir alguna cosa que no le convenga. ¿Por qué dice la palabra de Dios que el joven debe huir y no acercarse a sus pasiones? ¿Por qué? Como que Dios nos conoce, ¿no? ¿Por qué dijo Pablo? Huye, Timoteo, de tus deseos de juventud. Porque no haya que cumplir ciertos deseos normales, no porque no haya que dar alguna vía a los deseos correctos, sino porque hay una frontera en donde los deseos correctos se vuelven incorrectos. Y como se trata de pasiones, se pierde la cabeza con la frontera. Se empieza por un asunto muy, muy pequeño y se termina con el desastre. Se pueden empezar inclusive relaciones de tipo amistoso o fraternal, como usted le llame, en el espíritu y se pueden terminar absolutamente en la carne. Eso sucede a nivel de ministerios, a nivel de iglesia y cómo no va a ser a nivel de los jóvenes pasionales. ¿Por qué dice joven huye de esas pasiones? Porque el viejo, el adulto, pues se supone que con la experiencia ya aprendió a dominar las pasiones, supuestamente. Pero el joven que todavía tiene por delante la vida, muchos adultos pues ya entraron en el desastre, para caer en otro desastre y ya son un desastre. Ya no pueden rehacer su historia, ¿me entiende? Pero ustedes, jóvenes, cristianos, oigan la palabra de Dios. No es necedad de una persona anticuada, no es necedad, no son como chocherías. No es, mire, coger a un hijo, a una hija y aconsejarla, es quererle evitar los desastres que hoy se ven en un porcentaje muy elevado. Claro, los jóvenes están en la posición de que, mi papá porque ya está viejo, mi mamá porque ya pasó de moda. Pero algunos dicen así todavía con respeto, otros dicen la vieja. No es que uno se ofenda por eso, sino que se enoja. Bueno, ¿por qué le digo esto? ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros los adultos nos apoyamos en la palabra de Dios para decir esto es así y así y así y así. Y quizá la pregunta viene, ¿y cómo estará cada uno de los que predican o predicamos cumpliendo eso? A veces hay intimidades que no se pueden platicar con todo el pueblo. Tiene uno que desnudarse y decir, bueno, yo me conduzco así, así, así. Lo que ustedes están mirando, pues no saben que es así y de este otro modo. A veces se juzgan. Y ellos han dicho, bueno, ¿hay noviazgo o no hay noviazgo? Porque la hija del pastor anda con novio. Menos mal que no soy el primer pastor.
¿Qué andas? Ni voy a ser el último. Pero yo he seguido las normas hasta donde a mí me alcanza, que yo creo en la palabra. Quizá no me ajusto a algunas ideas cuadradas, pero tampoco me pongo en el lugar de la flojera. Yo quiero interpretar la palabra como debe ser. Yo no quiero ni engañar ni ser engañado, pero no se trata de que ustedes me juzguen aquí en esta tarde. Yo los voy a juzgar con la palabra a ustedes. Y la palabra me va a juzgar a mí también. No nos escapamos ninguno. A ver cuántos son solteros. Levanten la mano los solteros. No se escapan porque les va a caer el palo. Los casados, a ver cuántos casados. A golpe dado no hay quite. Dichosos. Ahí me pongo yo entre la lista. Los que creemos que estamos muy contentos en nuestro hogar. Que todavía amamos a nuestra esposa. Después de 25, 26, 28, 30 años. Todavía la podemos ver como una novia. Más gordita, más feíta, más viejita. Pero nosotros por el estilo. Cuando le digo a mi esposa, te estás volviendo vieja, blanquita. Me dice, ¿y tú qué? Yo le digo, sí, claro, no, sí, claro, sí. Menos mal que ya dijimos que sí los dos. Bueno, eso es pues para experiencia para ustedes. Jóvenes que todavía andan buscando cinturas de avispa. Lo primero que se pierde es la cintura. Aunque haya dietas. Bueno, entremos en serio, no hay cómo decirles, ¿verdad? Ayúdenme. Algunos yo voy y algunos ya vienen. En los postreros días, desafortunadamente para nosotros los humanos, habrá un recrudecimiento del sexo. Habrá una invasión, primero de espíritus, después de seres extraterrenos, ya en los tiempos tribulacionarios, que van a volver a corromper a la humanidad totalmente. Ellos fueron los que enseñaron a la humanidad a las corrupciones sexuales cuando ocupaban antes la tierra y la deformaron y van a volverla a ocupar por permisión divina. Me apoyo en que, como los días antes del diluvio, será el tiempo final, será como los días de Sodoma. Y antes del diluvio eran hasta corrupciones interplanetarias de tipo sexual. Me apoyo en los ángeles que no guardaron su dignidad y fornicaron con mujeres de la tierra. Me apoyo en que cuando se esté terminando el drama humano, estamos viendo los extremos, nos vamos a caer en medio. Cuando se acabe el drama humano, van a volver esos monstruos y van a corromper a todas las mujeres y a los hombres. Se va a terminar en una Sodoma gigantesca. Por eso es tan específica la Biblia, cuando pone que no entrarán en el reino los afeminados, está en la lista. Fíjese. Entonces hablemos de la manera de escapar de estas cosas. Huye, joven, de tus pasiones. Que te las encaucen los adultos, que te las rijan los ministros, que el Espíritu Santo se apodere de ti
y te equilibre, de tal manera que vas a ser un ejemplo de los fieles en todo sentido de la palabra. Entremos ya. Un cristiano joven, habiendo huido de las pasiones juveniles, se equilibra, busca la justicia, el corazón limpio, la paz, el amor, la fe. Estoy leyendo el verso 22. Y desecha todo eso. Lo contrario, ¿no? Desecha todo lo contrario. Entonces está en capacidad de ser una persona que va a oír la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios le dice, va a comparar con los dictados del Espíritu. Pero imagínese usted, va a oír una plática como esta, es una persona carnal, humanista, que cree en el amor libre, se va a reír de esto. Y dice, no, pues eso será lo que dicen los cánones cristianos, pues yo no soy cristiano, yo voy a vivir como me da la gana. Pues ahí aparece todo el castigo de Dios a consecuencia de eso. Pero nosotros vamos a estudiar qué es lo que Dios realmente quiere. Vamos a hablar del noviazgo, de los sentimientos juveniles, especialmente de un sexo al otro. Claro, habría mucho que hablar, tendríamos que referir proverbios para hablar de las relaciones amistosas entre hombres y mujeres. Lea usted proverbios, ahí está, cómo se va a relacionar. Porque lo primero que tenemos que dejar sentado, esa es la doctrina que sustenta o se debe sustentar acá. No hay noviazgo, sino para matrimonio. Así de sencillo. Si un joven pretende a una señorita, vamos a suponer que tiene 14, 13, 12 años, ellos no están pensando en matrimonio. No les vamos a dar pláticas de estas a ictus. Bueno, llega ante papá y mamá un par de jovencitos, hombre y mujer. No nos da permiso para ser novios. Yo cogería la tranca en ese momento. Hermano, por ser jocoso esto no deja de ser verdad. Primero le preguntaría, ¿y para qué van a ser novios? Pues obviamente no es para matrimonio. Entonces, ¿para qué? Ahí naufragan los ictus. Pero supongamos que sean ya de más edad. Y llega el jovencito y la jovencita, yo vengo para hablarle respecto a su hija, hermano pastor. Qué difícil es ser pastor y tener hijas. Bueno, tenemos que investigar, tenemos que averiguar, tenemos que saber. Bueno, para no personalizar, si en el Evangelio del Señor Jesucristo hubiera permisión para el noviazgo como se entiende en el mundo y como se entiende en las pasiones juveniles, tendríamos que decir, no hay nada de eso. Porque lo que se permite y debe permitir en la iglesia, en las juventudes, que no llenan requisitos de matrimonio posible, trabajo adecuado, y si no adecuado, por lo menos trabajo. Ciertas disposiciones, cierta madurez, cierto estado que no viene al caso enumerar las condiciones, nosotros tenemos que decir, no, ustedes no pueden hacer noviazgo. Ustedes hagan amistad, conózcanse, pasen unos 10 años siquiera de amistad. No, ya voy a arreglar eso del tiempo.
para que no se desconsuelen. Pero fíjese, hermano, que tenemos que separar rotundamente noviazgos sin propósito de matrimonio de amistades. La amistad es un conocimiento de alma. Entonces deben venir en primer lugar, si usted quiere estar en la palabra de Dios, en primer lugar deben venir esas dos almas a conocerse previa seguridad de que los espíritus son afines en el Señor. Ya se llenó que son afines, son cristianos los dos, frecuentan la iglesia, no se nota alguna enfermedad alarmante, espiritual. Bueno, ya se llenó el requisito grande. Bueno, entonces viene, yo quiero ser novio y novia. Muy bien, muy bien. ¿Van a hacer matrimonio? ¿Dentro de cuánto tiempo más o menos? ¿Hay condiciones adecuadas? Muy bien. Vamos a convenir pues que se van a comprometer ante los testigos, padres, madres, consuegros pues. Y entonces se comprometen, los padres van a supervigilar ese noviazgo. Y van a preferir que visiten la casa con el propósito de matrimonio, aunque eso no quiere decir que se pueda deshacer eso, ¿no? Se puede deshacer por emergencias, por esto, por el otro, como también se pueden precipitar los acontecimientos por emergencias. Porque resulta que por mucho que uno controle y supervise, hay maneras de evadir la ley. Pero ya el padre llegó a controlar, o mejor dicho, llegó a hacer todo lo que está de su parte. No creo que sea una supervisión, una supervigilancia militar, armada. Porque entonces no se van a conocer. Yo estoy seguro, hermano, que es imprescindible la amistad previa. Pero puede ser que no, de repente se enamoraron, como dicen ellos, ¿verdad? Volcánicos. Después están más que en los polos. Pero vamos a suponer se enamoraron, los ojos entornados. Ojos de chivo aborcado, decían en mi tiempo. Vamos a suponer, ya está el pegue ahí. Bueno. Entonces, uno de padre y ellos cristianos con alma espiritual, es decir, en armonía espiritual, van a huir sin necesidad de supervisión, pero debe haber supervisión por aquellas dudas. Van a huir de las pasiones juveniles. Como que las pasiones juveniles no tienen credo. No creen en nada. Estoy tratando de dar a entender que apasionados ¿me entendió, verdad? Bueno, a veces me reclaman las grabaciones que yo dice, pero no supimos qué quiso decir, como esto dice así y no se grabó en el video, ¿cómo se llama? En la cinta, ¿verdad? Yo quería haciendo así y ellos dicen, ¿qué estará diciendo? ¿Qué estará? Interpretan ellos de todos modos. Los judíos, ya está dicho mucho eso, hacían que se comprometieran desde cierta edad para la supervisión paternal y maternal para asegurar una fidelidad a la hora de llegar a los desposorios. Y eso tipifica el compromiso de novios. Ahora pues, lo que pasaba antes es la amistad. Pero yo pregunto, si el padre y la madre se ponen intransigentes en grado extremo, fuera de razones que puedan tener, lo único que van a provocar es que los muchachos huyan no de las pasiones juveniles, sino huyan de los padres. Pero estoy diciendo, padres
cerrados, tercos, que no se están oponiendo por razones que tienen, sino porque sencillamente tienen un celo paternal, un celo maternal, que no quieren que los hijos, las hijas se vayan nunca de casa. Yo estoy hablando de aquellos padres, que es lo más seguro, que tienen razones para oponerse, sobre todo padres cristianos. No tanto para oponerse, para cuidar de esa viña que les dejaron y que no está en condiciones matrimoniales. Ni el pantalón corto que llegó ahí tampoco está en condiciones matrimoniales. No sabe ni arreglar la cama cuando se le desatornilla, digo yo. Porque arreglarla son las hermanitas las que arreglan la cama, o la mamá. No saben hacer nada, perdone. Pero cuando ya hay una disposición, edad, supuestas condiciones, amor, vamos, no se equivoquen, amor. No oyen el sermón si ahí están. Y uno desarmándose allá va por el Apocalipsis, están en Génesis. Pero vamos a suponer que hay amor. Entonces el padre está en la obligación de supervisarlos en su tiempo, en sus salidas, en sus entradas, hasta donde es posible. No le van a poner un guardaespaldas. Porque he visto a guardaespaldas que resulta saliéndose con la suya. Hermano, ¿qué le quiero decir con esto? No es tanto de control de papá y mamá que debe haber. Es más de un control de algo que está dentro de usted, que le cuida para que no haya tragedias. Pero como desde luego hay distintos estados de madurez y de inmadurez, tienen que entrar los padres, tienen que entrar los pastores, tienen que entrar la iglesia, tienen que entrar el colegio, tienen que entrar todos a ayudar. Pero no nos van a ayudar los de la calle. No nos va a ayudar a veces el maestro. No nos va a ayudar a veces ni el pastor. Yo creo que, desde luego, pensando en que Dios va a estar de por medio, humanamente van a ayudar los padres. ¿Qué ascendencia tendrán los padres sobre los hijos? ¿Hasta qué punto un hijo es respetuoso, oye a papá? No son de los que guiñan el ojo, y de los que se ríen de papá, porque no, a segundo año llegó. No ha habido ascendencia. Pero cuando ha habido ascendencia, que los hijos respetan a los padres y saben que hay una supervisión de amor, de cuidado, lo que la palabra de Dios te manda cuando andes con esas cosas, joven, huye, aunque estés planeando matrimonio. Peor si no lo estás planeando, pero andas buscando juntas, no de amistad, sino de caricias falsas, besos de Judas. A lo primero que van al beso, invitándose al exceso. No está mal, una manita entrecruzada, digamos, vamos a ver, amistad, para que no se vaya a caer ahí la jovencita. No va a hacer que caiga en otros brazos, ¿verdad? Qué atenciones, ojalá siguieran así todo el tiempo. Después eso, no te vayas a caer, son empujones para que se caigan. Bueno, quiere decir, hermano, hermana, dejemos sentada la doctrina, el esqueleto. No hay noviazgo sin propósito de matrimonio, seriamente establecido, con posibilidades de serlo dentro de un par de años, cuando mucho. Cuando mucho.
porque ha habido conocimiento, porque se va a fomentar el conocimiento, porque se va a fomentar el trato, porque, etcétera, ¿no? Pero antes de eso, amistades, hermano, amistades con entrecruzamiento de manos, más que de miradas, van a llevar a las pasiones juveniles. Y si tú no las evades, y si tú no las pones al claro vivo, a mediodía, y no en la oscuridad, vas a caer. Te vas a derrumbar. Jovencita, que te están requiriendo en amores sin propósitos definidos. Tiembla, evade, cuadra, determina, porque te van a estar requiriendo con otros propósitos. No todo el que te dice que te quiere, pregunta de qué te quiere. Claro que las jovencitas recatadas dicen, ¿cómo le voy a decir yo que cuando nos casamos? Y pasan los años, ya tengo 8 años que no me animo a decirle si nos vamos a casar. Y cuando le digo que piensa de que algún día ya cambia de plática, dice, vámonos para otro lado. Hermano, hermana, es evidente que aunque usted sea adolescente, ya se va dando cuenta qué propósitos tiene la contraparte. Y si tú consientes en esas amistades, pero amistades que pasan de la línea, de la frontera, que ya no es amistad, y no hay propósitos determinados, pero determinados evidentes, no aquello de que empiecen, no es que nos vamos a casar, nos vamos a casar, nos vamos a casar, te salieron canas, nos vamos a casar, nos vamos a casar, como aquellos que resultan diciendo, esto es el extremo. Yo soy casado, pero no vivo bien con mi mujer. Sí, dice la otra, yo sí voy a ser la mujer ideal. Y ya se fue moro al agua. Qué triste, ¿verdad? Es que me dijo que se iba a divorciar. Ya tienen 4 hijos, dice que todavía se va a divorciar. Hermano, yo no estoy pensando en ningún caso. Si hay algún caso, qué problema que se haya metido aquí tratado. Para usted el problema. La iglesia, acá, debe evitar, por medio de los padres, más que de los pastores, evitar los sobiqueos, las parejitas de adolescentes que no saben ni para dónde van, que no saben cómo van a salir de los problemas, que le van a endosar los problemas a los padres. Debe terminarse con esas lámparas. Nosotros los padres nos vemos obligados muchas veces por las corrientes modernistas de nuestros hijos, que están educándose en colegios no cristianos o qué sé yo, las compañías, etcétera. Nos vemos obligados a ciertas permisiones a causa de la dureza del corazón de los hijos. No debe ser, debemos estorbar y estorbar y estorbar el pecado en nuestros hijos. Ahora, cuando ya llegó el tiempo, ya tienen la edad, y hay posibilidades de hacerlo, y hay una plática, yo quiero un noviazgo con su hija, con su hijo, analizando todo el caso y estando conscientes de que el Señor aprueba eso con intenciones matrimoniales, vigilar esos noviazgos hasta que vayan al altar. No hay otra forma. Parejitas, 14añeras, 15añeras, 13añeras, de 10 años he visto yo. Eso es abominable, eso es horrible. Eso, el padre que consienta eso, se está metiendo un alacrán en la cabeza. Y si no le estorba el pecado a esa parejita, que no se queje de las consecuencias. Va a ser abuelo antes de que se toque la marcha nupcial. Ya casi dejo lugar a preguntas, pero mire,
¿Qué es amistad? ¿Qué es noviazgo? ¿Qué es el desposorio matrimonio? Pues es obvio que es matrimonio, todos lo saben. Pero ¿qué es amistad? Amistad es tratarse de alma a alma en grupo y frecuentando distintas personas delante de más, delante de todos. Ya desde luego, una parejita que siempre andan juntos, no también está haciendo amistad. Solo juntos y se enojan y anda hablando con otro. Y hace señas y papelitos. Eso debe de salir de nuestras iglesias. Jovencitas, ¿quieren ustedes tener felicidad? No dejen que la amistad corrompa su porvenir. Manténgalo en amistad. Frecuente otras almas, vea otras almas. Hay que estar a cielo abierto. Ya cuando va, repito otra vez, al noviazgo, trate con sus padres, trate con los padres del candidato, del candidote. Y arreglen las cosas a nivel familiar. Cuídense ustedes mismos, para que no tengan que verse obligados los padres a pagar un cuidador, a chaperonas y chaperones, para que no tengan que andar custodiados como que son reos ya por anticipado de caídas que no existen. Si no quieren ustedes ser vejados con esos controles más policíacos y más humanos que escriturales, sujétense a los padres y sujétense a la palabra de Dios y besen al Espíritu Santo y hagan primero conjunción de espíritus, luego de almas, y cuando hayan encontrado a la candidata o al candidato, hagan el convenio, hagan el arreglo y vayan adelante huyendo, o vas a caer en un hoyo, en un abismo del cual no te van a sacar, y vas a llorar juntamente con tus padres, y tus padres van a llorar juntamente contigo las consecuencias. Y quizá ya no haya remedio, ¿no? Y nuevas vidas van a sufrir las consecuencias. Y vas a ser culpable tú. Acuérdate que el Señor vio los hijos de Samuel desviados, vio los hijos de Elí desviados, y reclamó solo a Elí y no a Samuel. Porque Elí no los estorbó, Samuel sí. Se retorcieron, pero ya no fue culpa de él. Evita el pecado. En la casa, que se vean en la casa los novios, o que vayan juntos a cenar con los padres, con un hermano, la hermanita chiquita, es la que paga el pato siempre. Ahí me dice, mira, ahí tiene que ir la Tiki. Ya salió la Tiki, menos mal que no está. Pues si no va la Tiki, va papá. Y si no va papá, va mamá. Y si no va mamá, no va. Ya me confesé con usted. Por si estaban juzgando, ¿verdad? Yo sé que todos nos estaban juzgando, pero esto no tiene que decir esas cosas. Es funcionario público de Dios. Entonces tengo que decirlo, ¿verdad? Yo creo en el noviazgo, el matrimonio. Y creo en la amistad para conocer almas. Y no creo en los noviazgos sin intenciones. Esos son, sobre todo los varones, un poquito sinvergüencitas. Perdón, hermano, perdón. Pero si yo veo parejas así, bueno, uno no tiene que meterse con el vecino, dicen, ¿verdad? Hago caras nada más. Ahí me quedo, ahí a ellos. Si acaso les digo a los padres, mire usted, peligro. Yo cuido mi huerto. Mi huerto, sí. Sé dónde están los hijos, a dónde van, por horas de entrada, etcétera. Porque no se sabe, los padres no saben dónde están los hijos. A ninguna hora del día, ni de la noche. Mire, yo me quedé espantado allá en la ciudad de Chicago, me dice el pastor. Íbamos por la calle, eran como las 2 de la mañana, pero nosotros teníamos derecho.
con el hermano Héctor Rubio, nuestras respectivas esposas. Íbamos ahí en la calle, hermano, a una comidita de madrugada porque habíamos trabajado muy duro toda la noche en el servicio y en esto y el otro. Y vimos grupos y grupos, era viernes. Ay, los viernes. Grupos, jovencitos, 12, 13, 14, calculé que no había más de 15, 20, de 15, 16 años, más arriba. Grupitos y grupitos y grupitos y grupitos, en unas plantas, en unos vestimentas, hermano. Que decía yo, serán de esta o de la otra. Y le dije al hermano Héctor, hermano, ¿y qué anda haciendo esa gente a estas horas? Todos los hijos de los padres de aquí de esta ciudad. No, ellos no saben ni dónde están los padres. Ellos, los mismos padres, no saben dónde están ellos a esas horas. Menos van a saber dónde están los hijos. Y fíjense, hermano, que andaban en bandadas, sin control de ninguna especie. Y me decía el hermano pastor, a las 3, 4 de la mañana van a regresar a la casa. Cuando regresan, ahí ya no se habla ni de noviazgo ni de nada, hermano. Ahí saben qué será eso. Yo digo que eso es Sodoma. Pero allá es en inglés, aquí es en español. Concluyo. Yo quisiera ver, todavía no la levanto, joven especialmente, adolescente, adulto, pero todos, quieren huir de las pasiones juveniles, las quiere buscar. Porque si las quiere buscar, las quiere provocar, no hablemos más. ¿Para qué? Pero si quiere huir, como dice la palabra de Dios, no el pastor. Levante su mano, cierre los ojos para no juzgar a nadie. Levante su mano y dígale, Señor, más claro no puedo entenderlo. Es huir de las pasiones que me mandan. Te tengo que cuidar para mi propia garantía, para mi propia felicidad. No para que mis papás se alegren nada más. Y padre de familia, si no estás vigilando cómo se manejan las pasiones juveniles de tus hijos, estás fallando. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quieres huir de las pasiones? Hermano, yo entiendo que los que tienen su mano levantada quieren huir de las pasiones. Entonces las recomendaciones son válidas. Pero te va a ayudar papá y mamá. Te va a ayudar porque la carne es débil. Porque es necesario. Papá y mamá tienen experiencia y te aman. El pastor quisiera verte normal en tu vida. Entonces te va a controlar de alguna manera. Te va a aconsejar. Aleluya. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Gloria a Dios. Qué cosa más linda que un joven cristiano despose a una moza que cuidó su cuerpo, que hizo respetar su cuerpo. Y si alguien por desgracia cometió un error, Dios puede perdonar y hacer que olvides el pasado, pero mejor si lo evitas, porque el que es sabio, verdaderamente inteligente, se aparta del mal. Huir del mal es la inteligencia. La sabiduría es el temor de Jehová, pero la inteligencia es huir del mal. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Levantemos nuestras manos. Adoremos al Señor. Aleluya. El Señor habló a nuestras vidas. Aleluya. El matrimonio ideal para un padre, para una hija, para un hijo y para Dios por medio de su voluntad expresada es una virgen pura para su marido. Es con la bendición de sus padres. Eso es ideal. Cuando hay intransigencias por muchas razones de los padres, pueda que se omita la bendición de los padres, porque tal vez no conozcan al Señor. Pero nunca omita la realidad de ser agradable a Dios cuando llegues al matrimonio, porque esa va a ser tu felicidad. De lo contrario, el matrimonio va a ser tu tumba viva, tumba de la cual no vas a poder salir, sin las señales del caos, de la frustración y del desastre. Imagínate Dios bendiciendo tu matrimonio, virgen pura, joven, responsable, cristiano, padres bendiciéndolos de los dos lados. ¡Wow! Eso es ideal. Eso es ideal. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Preparemos un ratito el ambiente, porque dice que van a haber muchas preguntas, pero vamos a poner el sentido de esas preguntas. Para que usted pregunte lo que le va a edificar, lo que le va a llenar, lo que le va a responder su duda, su respuesta. Nadie podrá cuidar en la tierra tu cuerpo, mujer de Dios, en la tierra, que tú misma. Ninguno en la tierra te va a poder cuidar como tú misma te puedes cuidar. Porque no siempre vas a estar con alguien que te cuide. Solo Dios te podrá cuidar mejor que tú. Pero tú, al huir de las pasiones juveniles, estarás cuidando tu cuerpo y haciéndolo una ofrenda al que va a ser tu esposo, que Dios te dará. Y haciéndolo una ofrenda al que va a ser tu esposo, que Dios te dará. Oh Cristo, yo me entrego, quiero me rindo todo a Cristo, yo me entrego, solo yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo, yo me Gloria a Dios. Solo hay una alternativa. Aleluya. O buscas las pasiones, o huyes de ellas. Y cuando decimos amistad, no hay permiso de buscar pasiones.
Y cuando decimos noviazgo para matrimonio, no hay permiso de invitar a las pasiones, sino más bien seguir cultivando un conocimiento, huyendo de las pasiones juveniles, hasta que el Señor te conceda ser una sola carne con tu marido. Así que no estamos diciendo que al haber ya noviazgo reconocido, hay permiso para buscar las pasiones. Sigue rigiendo. Tampoco el adulto casado puede buscar las pasiones. Desenfrenadamente puede llegar a excesos. Huye. El joven de las pasiones juveniles. El adulto, huir del pecado. Huir de la tentación. Amén. Gloria a Dios. Así en ese sentido, yo creo que Dios ya habló en nuestra vida, sensibilizó nuestro corazón. Pueden tomar sus asientos y vamos a hacer las preguntas necesarias. Lo que queremos es que usted no se vaya a sentir frustrado o se vaya a sentir ustedes con temor de preguntar. Pregunte, porque en las preguntas salen las dudas. El que no pregunta nunca sale de dudas. Por eso, levanten la mano los que quieren hacer alguna pregunta verbal. O si no, pues levanten la mano los que quieran hacerla escrita, para que les pasen papel. Hermano, ¿qué hacer cuando una pareja de desposados, los padres por parte del hombre están de acuerdo, hay bendición de Dios, hay bendición por parte de ellos, pero cuando es por parte de la señorita, ¿qué sucede cuando los padres no están de acuerdo? Mi hermana, el caso puede variar de persona a persona. Usted está generalizando, habría que saber las razones por qué no están de acuerdo los otros dos padres. Es decir, no se puede censurar a los padres que no están de acuerdo porque deben tener algunas razones. Debe oírseles. El problema más bien radicaría si los padres no son cristianos. Entonces ahí la cosa es muy difícil porque ellos están en otro ambiente, no hablan otro idioma. Entonces, lo más probable es que ahí va a haber un matrimonio sin la bendición de ellos, ¿verdad? Siempre y cuando eso también examinado, porque aún por ser inconverso no quiere decir que no tengan razón en las objeciones que puedan estar haciendo. Puede ser que tengan algún inconveniente reconocible. Puede suceder que dice, sí, es que nosotros somos católicos y se va a casar con un protestante ahí, al por cual. Entonces, ahí está difícil, hermano, porque no tienen razón los padres de que están haciéndose protestantes solo para protestar. Pero sí sería de analizar cada caso, porque lo ideal sería que las dos parejas de padres estén de acuerdo. Es difícil de lograr eso. Gloria al Señor. Hermano Otto, yo le quisiera preguntar cómo usted podría dar una idea de un noviazgo con propósito matrimonial. Por ejemplo, la idea, ¿cómo se conduciría? ¿Cómo se conduciría? Sí, se tendría que particularizar un poco, pero depende de cada caso, cada cultura, cada medio en donde se mueven, pero en lo general diríamos que los padres controlen los encuentros de los novios y que haya asesoramiento y que haya amplitud de conocimiento, frecuentar, porque no vamos a decir, bueno, lo vas a ver una vez al mes y conmigo en medio. Yo creo que va a perder interés de solo verle la cara al papá, ¿verdad? Entonces tendremos que ser un poco elásticos, estar por ahí cerca y a cada rato, para que sepa que ahí está uno. Y nunca permitir que los muchachos se vean en cuartos, en ambientes cerrados. Siempre deben estar a puertas abiertas, quiero ser más pormenores, tiene que estar, si no a la vista, sería muy engorroso para uno, para ellos también, pero a lo menos en lugares donde puede en cualquier momento entrar la persona, o sea, nunca, ahí están, ¿verdad? Y la casa tiene 20 cuartos, ahí están. ¿Dónde? Hermano Otto, quisiera preguntar que le afectará un matrimonio que sus padres no lo bendigan en matrimonio. Como que es complemento de la pregunta de la hermana allá, que sí puede afectar en el sentido de que no se va a sentir uno tan bien como cuando los padres todos están de acuerdo. Pero tal vez no va a afectar en el sentido que depende de la situación y depende por qué no están de acuerdo. Imagínense que sea un muchacho que
los padres saben que no está en condiciones de matrimonio, es un irresponsable y esto lo demás, y de repente que tiene hasta algún vicio secreto por ahí, y no está de acuerdo, pero no lo puede estar diciendo. Ahí hay muchos bemoles, yo creo que es según cada caso. Cada caso hay que atenderlo aisladamente y separadamente. Pero, repito, debe ser que los padres estén de acuerdo para que la bendición sea gruesa. Eso es para no desalentar a los que posiblemente tengan padres que se opusieron. Yo le puedo contar a usted que hay matrimonios felices, donde padres se opusieron sin razón. Y le puedo contar también de matrimonios infelices, porque los padres objetaron con mucha razón ese matrimonio y estaban en lo cierto. Yo diría que el matrimonio es un acontecimiento, desde luego, fundado por el Señor, pero que lo dejó como preordenación, o sea, casados con quien querráis, dice, con tal que sea en el Señor. Y si vamos a buscar la alianza del Señor, el Señor puede llevarnos a una persona que conviene. En la mente de Dios creo que ya está calculado mucho, no en la mente nuestra. Pero el Señor nos va a hacer conjuntar. Fíjense que yo creo que es preordenado el matrimonio, porque muchos de nosotros nos casamos en el mundo. No estábamos buscando la voluntad de Dios. No estábamos buscando nada de lo que ahora se predica. Y fue un desastre, por supuesto. Pero el Señor supo sacar del desastre felicidad. Pero eso fue ya arreglado por Él. Él fue a arreglar la cosa. Nosotros le pusimos nuestros caminos delante de Él, enderezó nuestras veredas. Pero qué lindo hubiera sido haber tenido un matrimonio de punta a punta ideal. Todo lo va a ir arreglando el Señor según la sinceridad del corazón. Debe entenderse, hermano, que la iglesia de Cristo no es solo una congregación. Entonces van a haber candidatos en otras congregaciones. No es para que vaya a buscarlos allá. Aquí tiene suficientes elementos. Pero debo decirle que el hecho de que sea de otra congregación va a tener más problemas. Porque a ver quién jala para dónde, ¿verdad? Y quién jala más fuerte. Pero hay veces que, bueno, yo me caso pero si te venís para la iglesia mía. No, yo me caso si te vas para la mía, y así. Pero yo creo que se puede llegar a un acuerdo. Y no es pecado dejar una congregación, porque el esposo se fue o es de otra congregación, y la esposa, la nueva esposa, tiene que irse a esa congregación. Aunque todavía no esté en el orden divino. Pero el Señor va a hacer maravillas, y tu corazón es sincero. Y buscas a príncipes de Dios, y no a príncipes del desierto o de Egipto. Hermano, el peligro mayor es con los príncipes del desierto, más que con los de Egipto. Los de Egipto, pues ya sabe usted a qué va, ¿verdad? A las garras del tigre. Pero con los príncipes del desierto, que parecen cristianos, muchas veces va al monstruo que se tragó a Jonás. Porque aparentan ser verdaderos cristianos y hasta predican, y después sacan las uñas. Igual pasa con las mujeres, no vaya a creer. Sí, por eso tiene que haber un conocimiento profundo. Y acuérdese usted que por eso tiene que cultivarse mucho la amistad. Porque ¿cómo quieren que se haga amistad? ¿Y cómo quieren que se conozcan de novios si los papás no les dejan? Pero tampoco no los pueden dejar para que busquen las pasiones juveniles. Ahí está el equilibrio. Ahí no está el equilibrio. ¿Cuáles son claramente las pasiones juveniles? Mis padres no son cristianos, pero ¿cómo presentarles lo que hoy nos presenta el Señor? ¿Debo sujetarme a sus ideas ya que son mis padres? Bueno, ya la cosa me está metiendo a mí estaba en camisa de 11 varas y le agregaron otras 12 varas, porque ya que yo le pueda hacer minucioso detalle de qué son las pasiones juveniles, la Biblia las declara, da la lista. Y me preferiría yo que usted las leyera, porque son un poquito incómodas de detallar. Pero definitivamente es aquello que te obliga a hacer algo sin pensar. Estás haciendo algo por la emoción, por la sensibilidad, más que por el intelecto. El intelecto no se mete, y luego cuando sientes la voluntad, se quebró. Entonces, esas son las pasiones. Pasiones son satisfacciones de la carne, que aunque son legítimas, quizás están fuera de tiempo y de intensidad peligrosa. Así, hasta ahí se puede decir. Más sería ya quizá una entrevista en privado. Hermano Otto, yo he visto que en la mayoría de parejas son los padres de la novia los que estorban el pecado, pero ¿hasta qué punto tienen responsabilidad los padres del novio para evitar el pecado también? Sí, lo que pasa es que los varones son más escurridizos, son más controlables las muchachitas, porque el muchacho se fue a jugar fútbol, fíjese,
La niña pues no puede decir voy a ir a jugar fútbol o se va uno al partido, a ver en qué quedó. Pero quiero decir que es más controlable la mujer, la hija. Por sí es más sumisa. A lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Entonces puede uno tener más control sobre las niñas y desde luego sabiendo que ellas son las que pierden y no el varón, hay que cuidar más a la que pierde. Hermano, ahí está la cosa, por eso se han parado los matrimonios. No, hermano, mire, Pablo dice que no habría para qué casarse, el Señor ya está, como dijéramos, no el Señor, la persecución, tanto problema, sería mejor que se quedaran como yo, dice Pablo. Fíjese bien, está diciendo, calcula bien, si no vas a tener problemas, y esto y lo otro, pero luego dice, pero si quieres casarte, cásate, porque te vas a quemar si no te casas. Ahora, como diciendo Pablo que él ya no se quemaba, él había sublimado el estado en que el Señor lo tenía. Entonces, claro, cualquiera que esté sublimado en ese estado, ¿para qué va a estar buscando mujer? ¿O para qué va a estar buscando varón? Pero no es el caso. La mayoría es, cásense. No que como ya va a venir el Señor, entonces tampoco trabaje. Guarde unos cuantos centavos, calcule un par de años, unos 5 años, calcule, guarde, ahorre y se acabó. No, hermano. Usted va a seguir trabajando en el ritmo que está trabajando. Usted va a seguir estudiando en el ritmo que está estudiando. Porque por eso el Señor no dejó fecha. Hermano, ¿cuántos años es aconsejable el noviazgo con propósito de matrimonio? Bueno, ahí viene una pregunta bien concreta. La fisiología y la idiosincrasia y la cultura y la raza influyen mucho. Las edades, los nórdicos, los europeos, etcétera, nosotros, los arios de aquí de Guatemala, los arios de cualquier lugar, quiero decir, hermano, los que estamos en una cultura como la nuestra, y quizá con influencias raciales, no podemos uniformar el asunto, pero la fisiología da la idea, el desarrollo sexual, fisiológico, está dando la pauta, pero también hay una edad mental, hay una edad que no, a veces espiritual, ¿verdad? En este caso, que no concuerda con la edad física, o viceversa. Entonces, no se puede decir una edad, porque puede ser que la edad mental sea mayor y la edad física menor, o a la inversa. Pero como usted me preguntó concretamente a qué edad, calculemos que a una edad en que ya el muchacho ya puede vivir solo, y en el auxilio de los padres, ya podría desenvolverse, a lo menos empezar a desarrollar una tarea como que va a fundar ya su hogar, y luego que las circunstancias le ayuden, y que esté en posición de enfrentar los problemas. Entonces yo calcularía una edad, si usted me ayuda, no sé cuál es su opinión, para una mujer, idealmente 20 años, 21, ya se pasó, ¿verdad? Nunca 15, difícilmente 16, 17 todavía es peligroso, 18 pueda que aventure, 19 a lo mejor, 20, calculo, mi opinión. Ahora, en el varón, no menos de 21 o 22 años. Ese es un cálculo personal, no es bíblico, no está ahí en referencia. Hay quienes buscan mamá y quienes buscan papá. Hay una diferencia, hay un margen de seguridad en la descomposición de la medicina. Diría yo que un par de años para allá o para acá no afectan, pero afectan más si se va a hablar de afectar, cuando la diferencia es en favor de la mujer. La mujer es mayor, pero no más allá de unos 2, 3 años, 4, ahí ya peligra la cosa. ¿Cuál es la razón? Porque la función de la mujer, que es una función bien específica, hace que la mujer envejezca más rápido. Dentro de la vida espiritual, el llegar a casarse es parte del equilibrio que el Señor quiere. Llegar a casarse, sí, a menos que haya sublimación del ingrediente del sexo, o sea, el celibato que Dios establece
para los que quiere que les sirvan en esa forma. Es el don de continencia. Ese no es de todos. Y quitando ese don, que va a dársele a algunas personas, es mejor casarse. Es el estado de madurez, es el estado ideal, mejor 2 que 1, no está completo, no se complementa, etc. Así que puedo decirle que el matrimonio es el estado ideal del hombre y la mujer, y no la soltería, pero hay solterías propuestas por Dios en el don de continencia. Puede haber yugo desigual en las clases sociales de los hombres. Sí, yugo desigual no se refiere solamente a casarse con un impío. Yugo desigual implica diferencias insuperables humanamente, que se provocan o se buscan, culturas, etcétera, a veces estatura, a veces el esposo es muy bajito y la señora es muy alta. Si se pueda quitar los tapones, pues ya es alivio, ¿verdad? Pero diferencias de este tipo. Yo diría que las que más afectan, por supuesto, son las diferencias de tipo espiritual, religiones distintas. Y la siguiente que afecta más es la de cultura. Entonces, tener métodos para cuidar, para esto, pueden ayudar en parte. Pueden llegar a dar alguna aliciente, pero nunca es lo mismo que es la única salida. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Ahí está la respuesta bíblica. Lástima que no me acuerdo del texto. ¿Alguien tiene concordancia por ahí? Es Gálatas. Me parece que es 5, ¿no? 5:16. Pero en la versión más ajustada al original, es la que dice, no satisfaréis. No satisfaráis. No satisfaréis. Así que metámonos a andar en el Espíritu y va a ver usted cómo lo demás se va atenuando para no provocarse a las pasiones. Al varón también se le exige la virginidad. ¿Se le exige la virginidad? Bien, hermanos. El problema, esa pregunta la debe haber hecho a una dama. La verdad de las cosas es que a mí me han preguntado, ¿y por qué apedreaban a las mujeres y no a los varones? En la Biblia se ve eso. Pero quiero decirle que eso va parejo. Pero desde luego usted sabe que por qué razones el problema es más grave en la mujer. ¿En qué consiste el don de continencia? El don de continencia es que ya piensa más en las actividades, en los negocios, en el trabajo, en la viña del Señor, en lo espiritual, que en lo sexual. Entonces ya lo sexual no es ninguna exigencia. Por eso es que debieran de tomarse en serio esto que estamos diciendo. Porque no es nada más de juntarse dos y hacerse novios, porque ya llenan los requisitos, y estar ahí en parejita y después ya no se casaron. Sino que resulta que debe haber un compromiso con padres, digamos pastor, y así como se hizo todo en orden para empezar el noviazgo, en orden se debe hacer para disolverlo. Entonces ya se debe saber, a lo menos de los que estuvieron al tanto, que ya no son novios, que esto y el otro, aunque no se va a estar leyendo ahí, ahora ya no son novios, ahora ya está libre fulana, es fulano. No, eso no lo vamos a hacer. Pero vamos a entender que de la misma manera que se hacen formalidades de entrada, se deben hacer de salida. Para poner difícil la cosa. Hermano Otto, yo les quiero hacer esta pregunta. Los celos, ¿hasta qué punto son buenos dirigirlos hacia la señorita? ¿Es bueno tener el sentimiento dentro de uno? ¿Tienes celos? No digo que es bueno tener celos, sino que es natural, sobre todo cuando hay un poquito de egoísmo o bastante egoísmo, poner los ojos obsesivamente en la novia y que solo para él. Eso es natural. Pero cuando ya llega a ser exagerado, eso ya es un egoísmo craso, y luego ya pueden ser demonios, o pueden ser, bueno, producto de la carne primero, y después pueden ser demonios de celo, que van a hacer arruinar esa unidad. Digo que los celos entonces son desechables, sean carnales o sean por espíritu. Pero díganme ustedes quién que quiere
no ha sentido los celos. El que no quiere dice, a mí no me importa lo que hagas. Bueno, pero cuando hay celos, dentro de los límites naturales, es un egoísmo que es muy difícil eliminarlo del hombre. Hermano, digamos que uno es cristiano. El deber de uno, y uno nota de que su, digamos, compañera o compañero no es cristiano, es ayudarlo a encaminarse a Dios. Entonces, ¿cómo hacer para explicarle a ellos esto, digamos, de decir, no hay un noviazgo, sino antes un desposorio, ¿no? O sea, hay una amistad. ¿Cómo darles a entender a ellos las malas relaciones, digamos, ese beso carnal y todo eso? Pero ¿a quién escribía a quién hablarle? Tanto al, digamos, el caballero cristiano hablarle así a la mujer en el sentido aquel de que, por ejemplo, dice, digamos, la persona mundana, ay, es que ya rehúsa besarme, no me quiere. ¿Cómo hacerle? Porque ya ha habido una escuela aberrada, torcida. Por eso dijimos que las corrientes nos arruinan en eso. Pero realmente no vamos a ponernos a describir los límites de las caricias y de los besos profundos de media hora, besos de horas. No vamos a ponernos en eso. Lo que estamos diciendo que una propensión a buscar las pasiones es una provocación al pecado. Se está provocando al pecado, no se está evitando la pasión. Y lo que acabamos de leer no lo digo yo, lo dice la palabra, evita las pasiones de la vida. Claro, ¿cómo explicarle a una señorita, dicen algunos, que en realidad soy espiritual y no otra cosa? ¿Qué le quise decir con eso? Como que no llegó la tocada. Pero hay jóvenes que son tan puros en obedecer estas cosas que, aunque tienen ellos sus pasiones, están muy serenos, y la señorita cree que a lo mejor, primero a lo mejor cree que no la quiere, y después a lo mejor cree que no le gustan las mujeres. Es problema. ¿Qué diría la mujer de Potifar? De José. Hasta películas han hecho. El casto José. Imagínense el mundo. Es que el mundo no nos va a entender. El mundo no va a entender esto. El mundo lo que estaría hasta ahorita sería en una reunión de provocar las pasiones. Eso se llama pornografía. Nosotros tenemos que huir de eso. La pornografía es el veneno más grave que hay hoy, sobre todo para los solteros. Eso es provocar las pasiones juveniles y como no hay otra salida, pecan. Hermano Toniel, mi pregunta fue escrita, pero me quiero adelantar, sí, de repente no logro turno. En el caso en que las hijas frecuentan colegio no cristiano, siendo cristianas, y tienen, lógicamente, sus compañeras, sus amigas que no son cristianas y conocen a los hermanos de estas amigas, hay que prohibirles que las visiten los hermanos y los primos de estas amigas. Es mi pregunta. Sí, hermana, muy buena pregunta, porque esto sí es de gasto general, hermano. A los que tenemos hijos en colegios del mundo, en el mundo, pues. Mire, definitivamente las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si se frecuenta una amistad del mundo, van a terminar casándose en el mundo. Uno tiene que estorbar hasta donde les sea posible, aunque caiga mal uno, las amistades con los mundanos. Tiene que esforzarse aún con los compañeros de trabajo de las hijas, por ejemplo. Estar uno al tanto si hay amistad por ahí, y ya ponerse alerta y empezar a fastidiarlas o controlarlas en su salida, etc. Porque si algo hay que estorbar es la compañía del mundo para hijas casaderas, porque seguramente van a encontrar o van a escoger esposos donde las frecuentan más. Va un cristiano a ser movido en círculos cristianos, lo más probable es que en círculos cristianos va a encontrar su compañero o su compañera. Estorbar es la respuesta, hermana. Estorbar hasta que uno caiga mal, hasta que se le emberrinchan las hijas. Le dicen a uno,
Bueno, papá, pero yo soy la que me voy a casar. Sí, papá, cabalgada, y quítese el cinto y un par de cinchazos. Aunque después lloren juntos. Y después mándelo con la mamá que es la que le estaba aconsejando. Dichosos los hijos que tienen madres que les estorban el pecado. Quizás no se ocupan de las hijas otros más que la mamá o el papá. Más que puede ser la mamá, ¿no? Pero qué dichosos son, hermanos. Hijas de hogares cristianos, es un perdizoso. Que les estorben el pecado, no se enojen. Lo malo que quiero es que no sufran consecuencias de semejantes estados. Hermano, se me ocurre hacerle una pregunta. Hay muchachos que tienen su novia y le dicen, tú tienes que estar sujeta a mí porque yo soy el varón y el varón es la cabeza. ¿Qué opinan al respecto? Ya empezó mal la cosa, porque si así empezó, con la puerta trancada, después se la va a tirar en la cabeza. No, hermano, no hay imposición de autoridad. Se da a entender y se acepta. Nunca se impone. Es una señal de inmadurez. Además, todavía dependen de sus padres, ¿verdad? Sí. Entonces ellos tienen su cabeza, sí. Pero de esa cabeza no se acuerdan. Mire, hermano, toda autoridad impuesta es inmadurez. Y no hay autoridad. Matrimonios espirituales. Hermano, no hay tal cosa. Lo que hay es afinidades de espíritu, pero todo en su lugar. Por eso es que digo que hay que huir de las pasiones, porque amistad, o más bien afinidades de espíritus pueden llegar a provocarse en la carne. Pasó del espíritu a la carne. Yo sé de personas que han ido a ministrarle a alguien y resultan casándose con ellos, habiendo tenido su novia al mismo tiempo. Yo le puedo asegurar a usted que se puede empezar en el espíritu y terminar en la carne. Lo que quiero decir con eso es que esas afinidades espirituales con pretexto de afinidades carnales son trampas diabólicas, son malas intenciones de los que lo están haciendo, aunque lo pintan de blanco el sepulcro ese. Hermano Otto, quiero hacerle una consulta. No soy madre, pero tengo a mi cargo a unos hermanos. Entonces yo soy cristiana y muchos hermanos no. Tengo un hermano que tiene 15 años y que está permiso. Yo le he, como usted decía, estorbarles el pecado, pero yo no soy madre. Yo lo he hecho, o sea, yo corrijo hasta donde la sabiduría de Dios ha sido conmigo. ¿Es recogido en el muchacho? No, es mi hermano. Sí. Sí, es mi hermano, pero yo hago la función de madre. ¿Sus papás se murieron? Solo papá. Pero o sea que no cuento con autoridad de madre, porque él dice, tú no eres mamá. Yo estorbo el pecado y lo trato de orientar, pero que... Mi consejo, está difícil porque si no se reconoce autoridad en una persona, esa persona no sirve para regular el asunto. Tiene que haber alguien a quien se reconozca. Si no se reconoce al Señor como el Señor, nunca se le va a tener como, nunca se le va a rendir obediencia. Yo sé que el papel es muy difícil, puedes estorbar a ese tu hermano, pero no creo que, eso no quiere decir que no estorba, pero va a ser duro para ti, porque todo se va a venir en contra y, repito, mientras no se reconozca autoridad, no vale la pena estar estorbando nosotros, porque lo más fácil es evadir eso. En última instancia dice, bueno, al fin y al cabo no son mi papá ni mi mamá, y se da la vuelta. Entonces prácticamente eso se está inmolando en un altar en que no va a haber producto. Tiene que haber alguien. Si no hay alguien, ese es el gran problema pues de no tener autoridad sobre la cabeza, no tener cobertura de los antecesores nuestros. No puedo contestarte más, es un caso muy cerrado, ¿verdad? La Biblia para el mundo es nada. Y para muchos cristianos que están en menosprecio, ¿cómo será para el mundo? Quiero decir que el Señor los abandonó a sus pasiones, los dejó en sus leyes. Y hay países, hermano, en que ya se intercambian esposos y esposas. O sea que hay amor libre. Eso quiere decir que es antibíblico, pero lo hacen. ¿Por qué?
Porque no solo no conocen la Biblia, sino que no la quieren conocer ni reconocer. ¿Se considera fornicación el haber tenido pasiones juveniles sin haber cometido el acto sexual? No, es que lo que estamos diciendo es que las pasiones juveniles conducen a lo irreparable ante la sociedad y todo, y ante el Señor. Pero eso no quiere decir, hermano, que en sí ya está fuera de orden el que siente una pasión juvenil. Podríamos decir la tentación. La tentación la van a tener todos, pero huir de ella o caer en ella es la diferencia. Mire, mi hermano, yo no podía poner una pauta aquí de hasta dónde llega el grado. Eso sí, ya no, ni en la Biblia está. Esos son asuntos muy personales, y yo diría que huir de las pasiones juveniles, cada uno sabe hasta dónde hay peligro. Hay gente que es muy corriente, muy ¿cómo le llamo?, extrovertida, abierta, y le coge la mano a una señorita, amistosamente. Pero hay quien ya eso lo considera como que es su novia. O sea que no hay parámetros muy rígidos. Más bien no puedo yo darle la respuesta a ninguno, decir hasta dónde. Pero como estamos diciendo que es evitar las pasiones, entonces hay que evitarlas. Claro que hay ciertas formas de mostrar el amor dentro de un noviazgo legítimo, pero eso está dentro de los cánones que estamos hablando, que siempre hace que huyan de las pasiones juveniles. Pero no me entiendan, hermano, que ya tienen que ser dos momias. ¿Por qué tiene que ser solo en el beso la expresión del amor? Si saben que es peligroso para el devenir del día o de la noche. Yo no veo por qué se va a asustar a alguien de provocar y caer en la red. Fíjense que el otro día, hermano, vi una persona que iba una mujer tan horriblemente vestida en la calle. Ya, eso ya no es extraño, ¿no? Le dije yo, y después se asustan que las asalten y las violen. Estoy en lo correcto al decir que una señorita tiene que ser atractiva al otro sexo. Eso es natural.